639 piezas de un desastre son recuperadas sumergidas en el mar. 639 piezas que solo ahondan el misterio de un desastre aéreo mortal. Más a la derecha. Ahí. Pero cuando los investigadores suben la pieza al número 640 del vuelo 611 de China Airlines, obtienen la respuesta. En el muelle nos asombramos. Sería analizada más detalladamente que cualquier otra pieza de los escombros. En esta simple pieza del desastre, los investigadores encontrarían la pista que les diría por qué un moderno jet comercial, con 225 personas a bordo, se destroza en medio del aire. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en informes oficiales y en relatos de testigos. Despedazados en segundos. 10 metros, la velocidad es baja, señor. 7 de febrero de 1980. ¿Sintió eso? Años después. Torre de control. Vuelo 611, China Airlines. Despegue. 25 de mayo de 2002. Ascendiendo. Un Boeing 747 de China Airlines despega de la capital de Taiwán, Taipei. Torre de control, vuelo 611 ascendiendo a 500 metros. Vuelo 611, aquí torre de control, alcanzando contacto en radar, mantener nivel de vuelo 260. Nivel de vuelo 260, vuelo 611. Piloto automático Bell listo. China Airlines es la aerolínea nacional de Taiwán. Hay 225 personas a bordo del vuelo 611. El vuelo de hoy es corto. 1 hora y 40 minutos a través del estrecho de Taiwán hasta Hong Kong. Esta ruta es una de las más recorridas en el planeta. Hace tanto dinero que es llamada la Ruta de Oro. Damas y caballeros, la señal de ajustar el cinturón de seguridad fue apagada. Les recomendamos que lo mantengan ajustado mientras estén sentados. Minutos después de despegar, el vuelo 611 sube firmemente sobre el estrecho de Taiwán. El piloto automático del avión controla el ascenso. 608. Y luego, 20 minutos después del despegue, a una altitud de casi 11.000 metros, en la torre de control en Taipei, el vuelo desaparece del radar. Vuelo 611 Taipei. Vuelo 611 Taipei. Tengo un avión fuera del radar. El vuelo 611 de China Airlines. Su última posición fue este 119.67, norte 23.98. Las autoridades taiwanesas emprenden rápidamente una de las misiones de rescate más grandes en la historia de la aviación de ese país. Di una orden clara de que la prioridad sería buscar sobrevivientes, luego cuerpos y después, solo después, escombros. Más de 1.000 personas participan en el rescate. Barcos pesqueros, la Guardia Costera y la Armada taiwanesa entran al mar.
El vuelo 611 estaba a 55 kilómetros de la costa taiwanesa, al norte de las islas Penghu, cuando desapareció. Los rescatistas encuentran restos flotando en el estrecho de Taiwán. Primero vimos una gran cantidad de escombros, incluyendo el tren de aterrizaje, servilletas, cuchillos y tenedores. Los restos del avión se extienden amplia y extensamente. Algunos objetos se encuentran en tierra a más de 100 kilómetros en Taiwán Central. Mientras los esfuerzos de rescate continúan, la Junta de Seguridad Aérea de Taiwán empieza la investigación del desastre del avión de 22 años. 747-200 despachado el 2 de agosto de 1979. Kei Jong es el director general de la Junta de Seguridad. Él liderará la investigación. Fijamos un puesto de control en la isla Penghu. Vamos. China Airlines tenía un registro de seguridad deficiente. De hecho, era considerado uno de los peores en el mundo. Por lo general, tenía un accidente grave cada 4 años. Esta investigación en particular fue la más difícil, especialmente porque se hizo en el lecho del océano. La búsqueda de sobrevivientes se hace las 24 horas del día. En el avión viajaban 225 personas. Nadie sobrevivió. Los cuerpos son llevados a las islas Penghu para ser identificados y examinados. Como el accidente involucró a un avión de fabricación estadounidense, la Junta Nacional de Seguridad Aérea, NTSB, se une a la investigación. Un equipo de investigadores fue enviado a Taiwán, liderado por John DeLisi en Washington. Tenemos muy buena relación de trabajo con la ASC, la Junta de Seguridad Aérea de Taiwán, y supimos que nos pedirían y acogerían nuestra ayuda en la investigación. Los restos que se encuentran flotando también son llevados a las islas Penghu. Los investigadores necesitan saber cómo uno de los aviones más exitosos del mundo, en una de las rutas más recorridas del planeta, simplemente se cayó del cielo. El Boeing 747 es el avión jumbo más popular del mundo. Transporta a millones de personas por miles de millones de kilómetros. Por eso estábamos muy preocupados. Buenos días, deseo ver qué tienen. El sofisticado sistema de radar en tierra rastreó el vuelo 611 a lo largo de su corto recorrido. Debe proporcionarle a los investigadores una imagen más clara del vuelo que el radar en control de tráfico aéreo. Kei Jong obtiene la primera pista importante en este caso. El radar rastreó el avión mientras este ascendía a casi 11.000 metros. Luego, de repente, la señal del vuelo 611 se desintegró. La señal es evidente. Cuando sucedió este evento parecía como si 3 o 4 piezas grandes de restos ingresaran en el radar, empezaran a flotar y a esparcirse mientras caían. Eso nos indicó que el avión se desintegró en pleno vuelo. Los investigadores deben volcar ahora su atención en averiguar lo que causó ese incidente. Hay varias teorías sobre lo que ocurrió en ese avión. Supimos que algo de grandes dimensiones pasó de repente sin advertencias. La prensa no tarda en considerar una posibilidad siniestra: que el vuelo 611 fue derribado. China y Taiwán tienen una relación conflictiva. China lanzó proyectiles hacia Taiwán en el pasado.
Los medios de comunicación sospechan que China derribó el vuelo 611. Muchas teorías decían que fue derribado por el fuego enemigo. Solo 8 meses antes, un vuelo de Siberia Airlines con 78 personas a bordo fue derribado sobre el Mar Negro. Fue impactado accidentalmente por un proyectil lanzado desde Ucrania durante un ejercicio de entrenamiento. El día del accidente del vuelo de China Airlines, China realizaba ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. Pero los oficiales allí insisten en que no se lanzó ningún proyectil contra el vuelo 611. Ninguno de los restos recuperados hasta ahora tiene señales reveladoras de un impacto. Y no hay evidencia en el radar de que un proyectil se dirigiera hacia el vuelo 611. Cuando la evidencia empezó a llegar, descartamos de inmediato la posibilidad de un proyectil o de una colisión en pleno vuelo. No había ningún otro objeto en el aire cerca del avión. Pocas cosas desintegrarían un avión en el aire. Una de ellas sería una bomba. Los médicos forenses examinan los cuerpos recuperados en busca de marcas de quemaduras y granada fragmentaria. Pero no encuentran nada. La cubierta de metal del avión se rasgaría y se enroscaría de una manera particular con una bomba a bordo. Los investigadores no hallan daño semejante en ninguna de las piezas. Pero para descartar la posibilidad de una bomba, tendrán que encontrar más restos. Se acabaron los restos flotantes. El equipo de la NTSB llega a Taiwán. Buenos días, soy de la NTSB. Es un gusto, pero aún no tenemos mucho. Clint Cruikshank es un ingeniero estructural que conoce a la perfección el 747. No tenía nociones preconcebidas. Era mi primer gran accidente trabajando para la NTSB. No hallamos mucho en los restos, fue una desintegración en vuelo. Es todo. Las autoridades de la Aeronáutica Civil de Taiwán no se arriesgan. Prohíben el vuelo de todos los aviones 747 Serie 200 de China Airlines hasta que puedan inspeccionarse por fallas mecánicas. Esto hace que los investigadores sientan más presión para averiguar lo que pasó. Gracias por traer estos. Para la NTSB, este accidente parece tener mucho en común con uno de los desastres más estudiados en el mundo de la aviación. El del vuelo 800 de TWA 6 años antes. Al igual que el vuelo de China Airlines estalló en pedazos mientras ascendía. Ese avión chocó en el Atlántico poco después de despegar de Nueva York. Esa fue la mayor investigación realizada por la NTSB. Duró casi 4 años. La cuidadosa investigación reveló una falla en el diseño de los 747. El cableado cerca de uno de los tanques de combustible del avión podría arrojar chispas y encender el combustible en el tanque. Los investigadores concluyeron que esto probablemente causó el desastre. Los investigadores están impactados por las similitudes entre los dos vuelos. Los dos eran 747. Los dos se desintegraron repentinamente mientras todavía ascendían. Ambos vuelos despegaron bajo un clima muy cálido. El calor pudo haber causado que el vuelo 800 explotara. Ese avión esperó en la pista con el aire acondicionado encendido. Los investigadores creen que el aire caliente del acondicionador recalentó el combustible del avión. La evidencia inicial apunta a una copia del vuelo 800 de TWA. Era similar. Por eso buscamos de inmediato en el tanque central de combustible. 25 días después del desastre del vuelo 611 se hallaron las dos cajas negras del avión. Una contiene grabaciones de las conversaciones en la cabina del piloto. La otra, información de la computadora de vuelo del avión. Cualquiera podría contener pistas para saber lo que pasó durante los últimos minutos del vuelo.
Si la respuesta está en la cinta, los investigadores no tendrán que subir más restos a la superficie. La información es crítica. ¿Listos? Los investigadores empiezan con la grabadora de voz de la cabina del piloto. Esperan que los pilotos hablaran sobre alguna emergencia a bordo. Bienvenidos a China Airlines. La grabación empieza unos 10 minutos antes del despegue del avión. 20. Todo parece normal. Revisar instrumentos. Revisar anticongelante. La tripulación revisa todos sus sistemas y realiza los controles normales. ¿Listo? Listo. Era una tripulación experimentada. El capitán y los primeros oficiales eran expertos. Vuelo 611, pista 06, viento 05, en 9, permiso para despegar. Permiso para despegar, vuelo 611. Despegue. $80. Listo. 1. Giro. Alerón 5. 1 verde. Alerón arriba. Los investigadores escuchan más que las conversaciones. También quieren oír si el avión estaba haciendo cualquier sonido extraño. Los ruidos en la grabadora de voz de la cabina del piloto pueden ser palabras audibles grabadas por un micrófono o pueden ser sonidos estructurales recogidos por este. Control Taipei. Por lo demás, la cabina del piloto es extraordinariamente silenciosa. Uni Airways 608, reduzca la velocidad. El capitán parece relajado. 210, copio. Los micrófonos recogen el sonido de los controladores hablando con otros aviones. Uni Airways 608, gracias. Transasia, vuelo 536, rumbo 05. 05. En los momentos previos al desastre, nada parece ir mal. No hay ningún sonido extraño. 608, descienda y mantenga. Las últimas palabras pronunciadas en la cabina son las del capitán Jin Chin-fung. 2000. Comunica la distancia a su altitud de crucero. Eso es seguido por el sonido de una campana, alertando a la tripulación de que se están acercando a los 11.000 metros. Y entonces, el micrófono de la cabina del piloto recoge el sonido de la desintegración del avión. Medio segundo después, la grabación se detiene. La grabadora de voz de la cabina del piloto indicaba que la conversación de la tripulación era normal y de repente se interrumpió. Las grabaciones indicaban que algo pasó, pero no lo suficiente para saber qué había sido. Muchas cosas se habían descartado, pero no teníamos la clave, la pieza de evidencia real que nos dijera cómo se desintegró el 747. Después de la desilusión de la grabadora de voz, estudiar los escombros se vuelve la única opción para los investigadores. Enfocan sus esfuerzos en objetos que pueden demostrar o refutar el vínculo con el vuelo 800 de TWA. Nos concentramos en la observación y revisión del tanque central de combustible. El 12 de julio, 48 días después del desastre. Eso es. A la izquierda, por favor. Éxito. Bien. Ese es definitivamente el tanque central del combustible. Marquémoslo y subámoslo. El tanque se une a los escombros en el muelle. Los investigadores lo estudian cuidadosamente por cualquier evidencia de una explosión. Si explotó como el tanque de TWA, estaría enroscado y torcido. Y el metal estaría doblado hacia afuera. Pero este tanque de combustible es diferente. El tanque central de combustible estaba casi intacto. Y hundido hacia adentro.
Al contrario del tanque del vuelo de TWA, no hay hollín. Lo habría si el combustible del motor del avión se hubiera encendido. Descartamos que la causa fuera el tanque central de combustible. Los restos recuperados hasta ahora también forzaron a los investigadores a abandonar otra teoría: que una bomba derribó el avión. Los restos no mostraron evidencia de hollín ni daños por explosivos. El desastre del avión de China Airlines no fue una copia del vuelo 800 de TWA, ni un bombardeo deliberado. Se les están agotando las pistas a los investigadores. A medida que se identifican y se recuperan más restos, los investigadores encuentran una pista intrigante. Es descubierta cuando examinan una serie de aberturas pequeñas en el vuelo 611. Todos los aviones comerciales tienen docenas de esas aberturas cerca del piso. Son esencialmente válvulas para descargar presión. Se llaman paneles dado. Y solo hay una razón para que se abran. Si el área de carga debajo de los pasajeros se descomprimiera de repente, el aire presurizado arriba ejercería tanta fuerza sobre el piso que éste podría colapsar y averiar los controles vitales del vuelo. Eso es precisamente lo que le pasó a un vuelo de Turkish Airlines en 1974. Los pilotos no pudieron controlar el avión después de que la puerta de carga se desprendiera. Perdimos el control. Si el piso en ese vuelo no hubiera colapsado, los pilotos hubieran podido salvar el avión. Después de ese accidente, la NTSB recomendó que los fabricantes instalaran más aberturas de salida entre los niveles superior e inferior de un avión de pasajeros. Si hay descompresión en el área de carga, los paneles dados se abren automáticamente y liberan la presión en el piso. El avión tenía 65 paneles dado. 19 de ellos se recuperaron del océano. 4 de los paneles recuperados estaban abiertos. Eso les dijo a los investigadores que debió haber una pérdida súbita de presión bajo la cabina de pasajeros. Pero no les dijo qué la causó. Los paneles dado acercan a los investigadores a la resolución del misterio de este desastre. Pero apenas es una pieza pequeña de un enigma más grande. Hay cientos de piezas de restos para ser examinadas en busca de pistas. Kei Young se pregunta ahora si algunas de esas piezas pudieran decirle dónde se originó la descompresión. Leí el análisis de trayectoria que hicieron ustedes en el vuelo 800. Quiero probarlo. El análisis de trayectoria balística es una técnica que usaron los investigadores americanos para averiguar cómo se desintegró el vuelo 800 de TWA. Es imposible hacerlo sin computadoras especializadas. Imaginamos que como se desintegró en el aire, el análisis balístico que los de la NTSB hicieron en el vuelo 800 de TWA podría ser de utilidad para ayudarnos a analizar la trayectoria de los escombros. Cuando son traídas al muelle, todas las piezas de los escombros son registradas y numeradas para identificación. 327. Kei Young selecciona 18 piezas de los escombros para el análisis por computadora. Algunas del frente, del medio y otras de la parte posterior del avión. 199. Junto con toda la información, introducirá en la computadora datos sobre el peso y forma de cada pieza. 526. Basada en el lugar donde cayeron las piezas, la computadora podría calcular cuál de esas 18 piezas fue la primera en caer del avión. ¿Podemos ver cuándo cada una se separó del avión? Toda la información muestra un cuadro contundente de lo que pasó a 11.000 metros de altura. Kei Young logra ver cómo se desintegró el vuelo 611 de principio a fin. La cola se separó primero. Junto con los paneles dado, es una pista muy importante. Eso indicaba que algo pasó en la parte posterior del avión,
y no en la parte delantera. Los investigadores están ansiosos por recuperar ahora objetos de la parte trasera del avión. Cientos de piezas de los restos están amontonadas en el muelle en las Islas Penghu. La NTSB envía al metalúrgico Frank Sackar a Taiwán para examinar los restos. Iba caminando por el lugar donde estaban los restos y me encontré con la pieza número 640. Y noté que había algunas áreas peculiares de interés que quise mirar más detalladamente. Con esta pieza destrozada de metal, los investigadores hallaron la clave. En el muelle nos asombramos. Pensamos, aquí podríamos tener algo. Hola, soy Frank. Creo que encontramos la pieza clave. La pieza número 640 les daría una clave reveladora a los investigadores y los llevaría a concluir que el desastre del vuelo 611 empezó hace 22 años. Fotografiemos los bordes. La enorme pieza del fuselaje que llamó la atención de Frank Sackar es lo que los investigadores estaban buscando. Incluye un pedazo de la barriga, la pared lateral y la puerta de carga trasera. Todo de la parte posterior del avión, donde el análisis les dijo que empezó la desintegración. Esta pieza de los restos era muy diferente, no era lo que estábamos viendo en las demás. Nos llamó la atención y enfocamos en ella la investigación. Por la forma como está rasgado el metal, sugiere que se partió violentamente en el aire. Aerodinámicamente, cuando un avión se desplaza por el aire, si se parte, la fuerza del aire entrante a más de 800 kilómetros por hora desintegrará la estructura. Es lo que llamamos una fractura por sobrecarga. Y la mayoría de las piezas que subieron antes eran una muestra clara de esa sobrecarga. Cuando el metal se rompe por la sobrecarga o la tensión excesiva, se separa en ángulo. Pero los bordes fracturados de la pieza número 640 no tienen ángulos, son planos. ¿Qué cree? Definitivamente no es tensión, es fatiga del metal. Las fracturas por fatiga suceden cuando el metal es tensionado repetidamente con el tiempo hasta que se rompe. Es muy diferente a una fractura por tensión. Una grieta por fatiga del metal tendrá una apariencia plana. Será lisa. Esa es exactamente la clase de grieta que los investigadores observan en la pieza número 640. Eso les dice que no se rompió el avión de repente mientras caía del cielo. Esta pieza se separó con el tiempo. ¿Causó la muerte de 225 personas? Aún faltaba trabajo por hacer. Debía hacerse un análisis detallado de la pieza para ver si fue el detonante. Hay algo más en esta pieza que llama la atención. Tiene un parche de metal. Se le llama una placa dobladora. Es el equivalente a un parche en un neumático reventado. No es extraño encontrar numerosas placas dobles en los aviones más viejos como este. Una placa dobladora es como un parche que se pone sobre la cubierta del fuselaje. Si hubiera alguna imperfección, se repara el fuselaje a su resistencia original. Y una forma de hacerlo es poniendo una placa dobladora o un parche sobre la estructura existente. En algún punto esta sección del 747 fue reparada. Los investigadores necesitan saber por qué fue reparada y cómo se hizo. Buscamos una gran reparación en el compartimiento inferior trasero. Los investigadores escudriñan a través de 22 años de documentos. Pero los registros son vagos. Encontrar los detalles de una reparación en particular podría tomar tiempo.
Hay algo en esta placa dobladora que llama la atención de Frank Saccard. El exterior del fuselaje tenía estrías longitudinales que parecían salir de la placa dobladora y la cubierta. Algo gotea debajo del parche de metal. ¿Existía la posibilidad de una rotura o resquebrajamiento en la cubierta y que algún combustible o aire saliera de entre la placa dobladora y el fuselaje? Eso requería de un análisis más profundo. Cortemos desde aquí hasta acá y enviemos este trozo a Zhongshan. Para ver lo que está debajo de la placa dobladora, una sección grande de la pieza 640 es enviada a un laboratorio. No se encontró ninguna evidencia de problemas estructurales o mecánicos con los Boeing 747-200. Las autoridades de la aviación en Taiwán no tienen razón para mantener en tierra los aviones. El Instituto de Ciencia y Tecnología Chung-Chan es una instalación de investigación militar. Está a la vanguardia del programa espacial de Taiwán. Los investigadores traen una sección de la pieza número 640 para un examen minucioso. Frank Saccard de la NTSB encuentra una pista contundente en la grieta. Cuando miraba la superficie de la fractura, encontré que esta área específica estaba cubierta con óxido de aluminio muy similar al de un auto. Años de exposición al oxígeno cambian el color del metal. La decoloración les dice a los investigadores que esta grieta particular en la parte posterior del avión llevaba allí un tiempo largo. Luego, cuando la placa dobladora es finalmente retirada, los investigadores le dan un vistazo a la cubierta de aluminio. Quedan intrigados con lo que ven. Cuando desmontamos la placa dobladora de la cubierta, notamos algunas marcas profundas bastante largas. Esto va más allá del tipo de daño que una placa dobladora puede remediar. Fue un momento crucial. Pensamos, aquí podríamos tener algo. La búsqueda de los documentos del avión también rindió frutos. Los archivos contienen una referencia muy corta de un percance 22 años atrás, cuando este avión apenas tenía 6 meses. 10 metros, la velocidad es baja, señor. Su cola rozó la pista mientras aterrizaba. ¿Sintió eso? Eso pasa cuando un avión aterriza o despega a un ángulo empinado, y se le llama golpe de cola. Vuelo 009, Torre de Hong Kong. Observamos humo y chispas al aterrizar. Entendido, Hong Kong. Lo revisaremos. Golpe de cola, señor. Lo anotaré. Es algo común, no es nada bueno. Algunos aviones tienen lo que se llama un parachoques en esa parte del fuselaje trasero. Así, si la cola alguna vez se acerca demasiado al suelo, en lugar de sacrificar la cubierta del fuselaje, se sacrificaría este parachoques con el desgaste. El daño por un golpe de cola se repara rutinariamente. Los investigadores quieren saber cuándo y cómo China Airlines hizo esta reparación. Apenas encuentran una breve mención de las reparaciones que se hicieron en el diario de navegación del avión. ¿Es todo? Es lo que encontramos. No hay muchos detalles en los archivos de China Airlines. La aerolínea indicó que no encontró ninguno de esos documentos. Cuando empezamos a buscarlos, no encontramos nada. Y nos dijeron que tal vez los perdieron. Los documentos muestran que el día después del golpe de cola, China Airlines hizo una reparación temporal. Unos operarios adhirieron una placa grande de aluminio sobre el área afectada. ¿Y la reparación permanente? No hay mucho. Una reparación permanente se realizaría a los 4 meses. Es lo único. Los registros de mantenimiento indicaron que la reparación permanente se hizo según las recomendaciones del manual de los Boeing para la reparación estructural. La evidencia indicó lo contrario.
Según el manual, muchos de los daños en el avión eran demasiado profundos para ser reparados. Toda la sección debió ser cortada y reemplazada. Se deben seguir ciertos procedimientos, y el manual de reparación estructural indica que debe hacerse paso a paso. 22 años después, los investigadores pueden decir que por alguna razón la parte dañada no fue reemplazada. Las marcas por el golpe de cola todavía están allí. Los ingenieros de China Airlines les dijeron a los investigadores que el área afectada era demasiado grande para cortarla y en su lugar la lijaron. Cuando existen marcas por los decolajes, depende de la profundidad si se lijan o no. Pero si son muy profundas, lo que se hace en estos casos para repararlas es cortar todo el material afectado y luego diseñar un parche doble, que es mucho más grande que la estructura originalmente retirada. Los daños no fueron lijados ni cortados, todavía están allí. Los operarios de mantenimiento cometieron un último error. Pusieron la placa dobladora encima de las marcas. La placa que colocaron no era el 30% más grande que el área afectada. De hecho, apenas cubría el daño. Incluso quedaron partes sin cubrir. Aunque la reparación no se hizo como decía en las instrucciones del manual del Boeing, se hizo parecer que así fue. Y durante 22 años, cualquiera que leyera esa anotación asumiría que el área afectada fue cortada como debía hacerse. Las piezas empezaban a encajar. Tan pronto vimos esta pieza de estructura con grietas por fatiga, comprendimos que provenían de una reparación estructural que no se hizo adecuadamente. Y el avión voló así durante 20 años. Altitud 1600. Todo empezaba a tener sentido. Al cubrir una reparación mal hecha con una placa dobladora y documentarla luego como una reparación que cumplió las normas del Boeing, los operarios cometieron un error imposible de detectar. Lo increíble en esta reparación mal hecha era que la placa dobladora escondía todo el daño. Y si uno no estuviera allí viéndolos hacer esta reparación inadecuadamente, nunca lo sabría. Se asumiría que la estructura debajo fue cortada tal como debió hacerse. Cada vez que el avión despegó en esos 20 años, el problema empeoró. El aire dentro de un avión comercial es presurizado. A medida que el avión sube, el aire es forzado dentro de la cabina para que la presión dentro del avión sea mayor a la presión afuera. Es como inflar un neumático. El aire en el interior empuja contra la cubierta del avión. Cada vez que la presión del avión sube, que la del fuselaje dentro del avión aumenta, la grieta podría abrirse una cierta cantidad de centímetros, micras o milímetros. La cubierta del avión se expandía y se contraía un poco cada vez. Como no fueron reparadas apropiadamente, las grietas crecieron y se extendieron. Con el tiempo alcanzaron casi 2,5 metros. Si se trazara la grieta se vería un crecimiento muy lento al comienzo, pero al pasar el tiempo era cada vez mayor. Un pequeño accidente se convirtió en un problema enorme. Luego, en mayo de 2002, cuando el vuelo 611 ascendía, ese problema mató a 225 personas. Mientras el avión ganaba altitud y el fuselaje se presionaba, la tensión en la grieta aumentaba hasta alcanzar su longitud crítica. Y a partir de allí se extendió como una telaraña. Fue en todas las direcciones y probablemente dio la vuelta por todo el fuselaje hasta el punto donde toda la sección posterior del avión se separó del resto de la estructura. El avión cayó en picada. La fuerza del aire sobre lo que quedó del avión lo desintegró rápidamente. Los investigadores saben que una grieta no vista causó que el vuelo 611 se rompiera.
Ahora descubren que China Airlines estuvo dolorosamente cerca de encontrar esa grieta y salvar 225 vidas. El Boeing 747 de China Airlines estuvo en servicio regular durante 22 años después de la reparación impropia en su cubierta. Despegó y aterrizó más de 22.000 veces. En el transcurso de los años, los mecánicos revisaron el avión. El programa de mantenimiento de la Boeing obliga a realizar inspecciones. Pero la enorme grieta que se formaba en la parte posterior del avión nunca fue descubierta. Otro accidente en otro país casi hace que China Airlines descubra el daño oculto. En 1988 se desprendió el techo de un Boeing 737 viejo, propiedad de Aloha Airlines. Como resultado de ese incidente, la Administración Federal de la Aviación estableció un procedimiento de inspección para los aviones más viejos. Las aerolíneas del mundo se vieron obligadas a inspeccionar sus aviones diligentemente en busca de corrosión y grietas. La regulación hizo que las aerolíneas reevaluaran las reparaciones existentes en la estructura de un avión. Descubrimos que al comparar los archivos de mantenimiento con los de la reparación, esto los obligaba a realizarla nuevamente. China Airlines hizo los primeros pasos del nuevo procedimiento en 2001, un año antes del accidente. La aerolínea identificó y fotografió 31 placas dobladoras diferentes en los 747, incluyendo la del desastre catastrófico. Esas fotografías muestran a los investigadores que China Airlines pasó por alto una pista vital que pudo advertirles del peligro inminente. Examinamos las fotografías que la aerolínea tomó de la reparación y notamos que tenía algunos problemas que requerían de una mayor investigación. Los investigadores ven una mancha café oscuro por fuera del avión. Es la misma mancha misteriosa que llevó a Frank Sackar a sospechar que había un agujero detrás de la placa dobladora cuando la vio por primera vez en el muelle. Entonces, ¿por qué esta mancha no encendió las alarmas antes del desastre? Durante años, a los pasajeros de los vuelos 747 de China Airlines se les permitió fumar. Llenaban el aire presurizado con nicotina. El humo era forzado a salir a través de la grieta en la parte trasera del avión. Con el tiempo, ese humo dejó una mancha de nicotina en la parte exterior del avión. Era muy clara. Cualquier ingeniero de mantenimiento experimentado la vería de inmediato. Fumar no era permitido en China Airlines 7 años antes del desastre. Eso les dice a los investigadores que la grieta en el avión estuvo allí por lo menos durante ese tiempo. Pero en lugar de investigar el origen de la mancha, tendremos que realizar la nueva inspección cuando hagamos nuestra próxima revisión. China Airlines fijó la segunda parte del procedimiento de la FAA, una inspección detallada de las áreas reparadas. Y esa sería la 7ª revisión, programada para el 2 de noviembre de 2002. Pero el 747 nunca llegó hasta el 2 de noviembre de 2002. Se desintegró sobre el estrecho de Taiwán 5 meses antes de la inspección que sin duda alguna descubriría la falla oculta. Los investigadores quieren impedir que un accidente similar vuelva a pasar. Recomiendan que las agencias de aviación alrededor del mundo inspeccionen de inmediato las reparaciones en busca de cualquier posible daño oculto. Ya no aceptaríamos una simple anotación rápida de que la reparación fue hecha apropiadamente. Si no tenía la documentación necesaria para permitirnos saber que fue bien hecha, les exigiríamos a los operarios que retiraran las placas dobladoras y haríamos una inspección visual de la estructura. La Junta Nacional de Seguridad Aérea tiene sus propias recomendaciones. Pide que el personal de mantenimiento sea advertido de las consecuencias de ocultar el tipo de daño que podría llevar a la falla estructural de un avión.
La moraleja de esta historia es que la reparación debe hacerse apropiadamente. Como mecánico, cuando se trabaja en un avión, no se piensa en las personas que podrían volar en ese fuselaje dentro de 20 años, pero su seguridad depende de hacer la reparación como debe ser. China Airlines revisó la forma como su flota es inspeccionada y mantenida. Su registro de seguridad mejoró ostensiblemente desde el desastre del vuelo 611. Los investigadores también propusieron el desarrollo de nuevas herramientas que les permitieran a los mecánicos detectar el daño detrás de una placa dobladora. Esas herramientas se usan hoy día. Tenemos un procedimiento no destructivo para encontrar grietas en el fuselaje bajo la placa dobladora. Ese dispositivo usa ultrasonido, ondas sonoras que viajan a través del metal. Puede revelar el daño debajo de una placa dobladora. Es la misma tecnología que permite a los doctores observar un feto mientras aún está dentro del útero. El dispositivo habría podido detectar la grieta detrás de la placa dobladora del vuelo 611. Pero la tecnología tiene algunas limitaciones. Se requieren muchas horas para revisar un área específica del avión, pero la tecnología está mejorando. Los problemas que llevaron al desastre de China Airlines no están desapareciendo. Los aviones en todo el mundo envejecen. Y los aviones más viejos necesitan una inspección más detallada en busca de grietas. 6 años después del desastre de China Airlines, Southwest Airlines en los Estados Unidos recibió una multa sin precedentes. $10.2 millones por omitir las inspecciones diseñadas para encontrar grietas. La multa a Southwest recuerda la importancia de hacer el mantenimiento apropiado a un avión. Un programa apropiado de mantenimiento e inspecciones puede ser costoso. Pero como lo mostró China Airlines, el precio de no hacerle mantenimiento a los aviones viejos es aún más costoso.